Muy buenos días, estamos en curso de transferencia de calor, 7 de julio, y ya en la penúltima clase en la que vamos a pasar materia para el certamen. Después vienen clases más bien de repaso nomás antes del certamen 3. Algunas noticias de temas me llegaron ayer por la tarde, las notas del certamen 2, las preguntas que corrigieron los ayudantes. Estaba haciendo otras cosas, así que no he tenido tiempo hasta hoy día de agregar las notas de la parte conceptual, así que apenas tengo un ratito lo voy a hacer y voy a subir las notas entonces a aula para que ustedes las puedan ver. Así que ya están corregidas y después de eso los ayudantes les van a ofrecer, Felipe y Carlos, les van a ofrecer una opción de revisión si es que tienen alguna duda sobre la evaluación. Así que yo creo que hoy día en un rato más van a tener entonces las notas del certamen 2. Con respecto al laboratorio también, ya lo subí, algunas personas me han estado haciendo algunas consultas. El laboratorio de convección, el profesor José Núñez me pidió encarecidamente que les vuelva a pedir disculpas por la calidad del video. Él sabe que no es, que un video muy amateur, así que incluso algunos alumnos el semestre pasado pusieron en los comentarios que el video era bien de bien mala calidad. Pero yo prefiero que ustedes igual tengan algún tipo de acceso a la experiencia y ya estamos programando las grabaciones para agosto, cuando ustedes estén en el espacio entre los 2 semestres. Ahí vamos a citar a la empresa y estamos ya programando grabar los 15 más o menos laboratorios que tenemos programados desde el principio de año y que no hemos podido hacerlo. Varios de ellos los vamos a grabar en el campus Casa Central, porque las instalaciones de allá son distintas y en algunos casos mejores que las nuestras. Otras las vamos a grabar en San Joaquín, que tenemos mejores instalaciones. Y en unos casos también vamos a ir a Vitacura a hacer unas grabaciones que son justamente de este curso, que si bien es cierto nosotros tenemos los equipos, pero los de Vitacura los compraron después y son más nuevos, así que si podemos elegir vamos a tratar de ir para allá. Pero todo eso significa un montón de permisos y coordinaciones para poder ingresar a los campos que todavía están complicados. Entonces, noticia 1, las notas del certamen van a estar hoy día. Noticia 2, el laboratorio ya lo tienen, así que espero que puedan trabajarlo sin problema. Y una noticia chica 3 es que yo mañana voy a ir al campus, a San Joaquín, mañana es jueves, claro, en la tarde, a una capacitación de salas híbridas. Ya están implementadas algunas salas híbridas en todos los campos y están invitando a los profesores que quieren ir a capacitarse para aprender a hacer esta modalidad en que estamos con presencial y con virtual al mismo tiempo. Así que yo creo que varios de mis colegas ya lo están haciendo y bueno, yo también quería ser parte de esto y incorporarme. No creo que tengamos prioridad nosotros todavía el semestre 2, probablemente la prioridad la van a tener los cursos masivos de los primeros años, pero de todas maneras es bueno estar preparado y si se da la oportunidad, por lo menos yo voy a estar capacitado para poder hacer clases en esta modalidad. No sé si alguien ha escuchado algo de esta modalidad en la universidad, algún otro profesor les ha comentado algo, o es la primera vez que escuchan de esto, o habían visto las noticias. Mandaron un mail explicando un poco de lo que se va a Sí, hacer. claro, mandaron un correo, pero no dicen fechas, más que nada dicen que se están habilitando. Lo bueno es que están habilitadas las salas y yo estoy muy curioso de ir a ver cómo funcionan, porque ojalá que sea un buen servicio y que sean varias salas suficientes para prestar servicio a tantos cursos. Ya, ok, ya esas son la introducción. Ahora quería pasar al tema de la encuesta, las preguntas de Mentimeter de la clase 16, 2 clases atrás, la clase del miércoles pasado. Así que para que preparen sus QR, por favor, voy a compartirles entonces la encuesta. Aquí está, aquí está el link y el QR. Ya, ahí. Entonces los que quieran mirarlo ahí y los que quieran hacer clic en el link que puse ahí en el chat. Ok.
Con eso será suficiente. Ya, me voy entonces a la encuesta ahora. Listo. Esta es la clase 16, la que estoy mirando por si acaso alguien quiere irla mirando en paralelo mientras responde. Las ondas electromagnéticas pueden responder más de una alternativa. Transportan energía al igual que otras ondas. Viajan a la velocidad de la luz en cualquier medio. Fueron descubiertas por Heinrich Hertz. Entonces aquí debería esperar 14 respuestas, van 7. Entonces, a ver qué es lo que es correcto acá. Puede ser más de una. Ya, antes de ponerle las respuestas correctas, me gustaría que alguien, si alguien se atreve a comentar un poco por qué cree que hay una o dos respuestas incorrectas acá, a pesar de que tienen tanta puntuación. No sé si alguien quisiera defender o decir por qué. La verdad es que hay una sola correcta aquí. Entonces me gustaría saber si alguien se anima a ayudarme a responder eso. Hay una sola que es correcta. De hecho, les voy a mostrar cuál es, si alguien se anima. La correcta es solo la A, pero no sé si alguien se anima a explicar por qué o por qué piensa que podría ser incorrecta la B y la C. ¿Nadie? Profe, ¿Esteban? bueno, la de Heinrich Hertz es incorrecta porque creo que la descubrió Maxwell, si no me equivoco, las ondas electromagnéticas. Ujú. Y Súper. la otra es que no pueden viajar a la velocidad de la luz en cualquier medio porque también aquí afecta los índices de refracción. Entonces, cada vez que entran a un medio distinto al vacío, bajan su velocidad y no pueden igualar a la de la luz. Súper. Muy bien, Esteban. Exactamente, perfecta la forma de abordarlo. Heinrich Hertz fue el que demostró experimentalmente la existencia de ellas, pero el que las descubrió fue Maxwell. Y claro, las ondas transportan energía, por eso la A es correcta, pero la velocidad a la cual viajan depende del medio. De hecho, se dan algunos índices, 1,5, 1,3, dependiendo si es aire, es vidrio, y ahí la velocidad disminuye. Si estuviésemos en el vacío, claro, ahí las ondas viajarían a la velocidad de la luz, que es como ocurre la luz cuando viaja desde el Sol hacia nuestro planeta Tierra, pero apenas entra en el planeta Tierra se encuentra con la atmósfera y ahí la velocidad disminuye. Así que es solamente correcta la respuesta A. La segunda pregunta es que la frecuencia, ¿alguien entró? La frecuencia de una onda electromagnética eh, se mide en micras, solo depende de la fuente o es independiente del medio por el que viaja. Voy a copiar de nuevo el link aquí. A los que están llegando, el enlace de la encuesta está ahí en el chat. A quienes llegaron recién, el enlace está en el chat. Y la pregunta es si la frecuencia de una onda electromagnética se mide en micras. Frecuencia solo depende de la fuente y es independiente del medio por el que viaja. Y aquí la idea es que ustedes tengan clara la diferencia entre longitud de onda y frecuencia y no se confundan entre ellas. Entonces algunas cosas aquí son de longitud de onda y otras de frecuencia. Aquí la respuesta correcta serían la B y la C, porque es la longitud de onda lambda la que se mide en micras o micrómetros, y mientras que la frecuencia efectivamente solamente depende de la fuente y es independiente de la frecuencia del medio por el que viaja, ¿ya? Así que, y hay una relación entre longitud de onda y frecuencia que es bastante simple, que se relacionan entre ellas por la velocidad en que viajan a través del medio, c, que es la velocidad de la luz por la constante n que estábamos discutiendo recién. Así que solamente la B y la C son correctas. Y pasamos entonces a la otra pregunta. Ahora ya salgámonos de las ondas electromagnéticas genéricas y vámonos directamente a la radiación térmica, que es la que nos interesa en este curso. Entonces la radiación térmica es un tipo de radiación electromagnética, es emitida por cuerpos cuya temperatura es superior al cero absoluto y disminuye al aumentar la temperatura del cuerpo emisor.
No es una pregunta muy difícil esta, así que debiesen responderla con facilidad. Pero me gusta hacer, aunque sea preguntas fáciles, para que los conceptos queden, a ustedes por lo menos que están en la clase respondiendo, queden bastante claros, ¿ya? Bueno, 11 personas han respondido ya de 15, de 14, y ahí llegó alguien más. Y efectivamente las dos preguntas correctas son la A y la B, y esta es completamente incorrecta y en realidad era fácil de detectar lo que la radiación, por lo contrario, aumenta al aumentar la temperatura del cuerpo emisor. Las otras dos son correctas, ¿ya? Así que eso está bien. Y seguimos con la siguiente pregunta. Ahí, a quien acaba de llegar, te acabo de copiar en el chat el link de la encuesta para que lo puedas seguir, ¿ya? La radiación térmica incluye una parte de la radiación infrarroja, toda la radiación ultravioleta y o toda la radiación visible. ¿Ya? Entonces acá, si ustedes se acuerdan en la clase, veíamos que estaba todo el espectro electromagnético, había todo tipo de rayos y de longitudes de onda, pero solamente una fracción que va desde un rango de 0,1 a 100 micras es el que es radiación térmica, y ello debiese incorporar algunas partes, y aquí la respuesta correcta es que incluye toda la radiación visible. La del medio es una parte de la radiación ultravioleta, y la A es que incluye toda la radiación infrarroja. Así que son incorrectas la A y la B y solamente correcta la C en este caso, ¿ya? Están al revés, ¿ya? Habría sido una parte de la ultravioleta y toda la infrarroja, habrían sido correctas las dos, pero las puse al revés justamente para tratar de pillarlos acá. Si alguien tiene algún comentario, por favor, me dice ya. Incluso yo de repente podría haberme equivocado en las respuestas por haber estado desconcentrado en algún momento, así que también por si acaso. La otra pregunta, la cantidad de energía de radiación emitida depende de el material del cuerpo, las características de la superficie o la temperatura interna del cuerpo. Cuando yo estoy entonces viendo una radiación de un cuerpo, ¿cuáles son las características de la superficie o del cuerpo que interesa? ¿De qué está hecho ese cuerpo? ¿Cómo es su superficie? ¿Y qué temperatura interna tiene ese cuerpo? Pueden pensar en el sol, pueden pensar en un edificio, pueden pensar en el pedazo de hierro al rojo que mostré en la clase. Y la respuesta correcta, que iban 10 de 15, 11, sería solamente la A y la B. Y me gustaría que, ya que tantos respondieron la C, si alguien me ayuda a decir por qué cree que la C es incorrecta. Porque lo que interesa es la temperatura superficial, ¿o no? Justamente, Andrés, gracias, sí. De hecho, por eso di el ejemplo del Sol. El Sol tiene una temperatura interna mucho más alta o distinta que la temperatura que hay en la superficie, pero lo que manda la radiación es lo que ustedes ven desde la superficie. Ya, lo mismo si ustedes su cuerpo estuviese sumamente caliente por cualquier motivo, pero tuvieran una ropa protectora que impide que ese calor salga hacia afuera. Por muy caliente que esté su cuerpo, la radiación que ustedes estarían emitiendo hacia afuera sería mucho más baja de la temperatura que ustedes tienen, porque en el fondo es la ropa con la que ustedes se están vistiendo la que está efectivamente emitiendo radiación. Así que no es la temperatura interna del cuerpo, sino que es la temperatura superficial del cuerpo. Y eso es súper importante que lo tengan claro para que no se confundan. Vamos entonces. Pasemos al importantísimo concepto de cuerpo negro. Por eso usé un fondo negro acá en esta pregunta. Es un emisor perfecto, absorbe toda la radiación incidente, su emisión no depende de la temperatura, es un emisor difuso. Ya, vamos a ver, que son 4 alternativas. Hay más de una correcta.
Y las respuestas correctas en este caso serían la A, la B y la D. ¿Ya? Todas estas son características que definen a este cuerpo idealizado, que es el cuerpo negro. Emite perfectamente. Toda la radiación o la luz que le llega la absorbe y no refleja nada. Se comporta como un emisor difuso, es decir, está emitiendo la misma cantidad de energía en cualquier dirección hacia afuera, pero es incorrecta la C porque su emisión sí depende de la temperatura. De hecho, hay una curva que muestra cómo los distintos cuerpos negros van aumentando su poder de emisión a medida que la temperatura aumenta, ¿ya? O sea que esta es incorrecta, entonces pueden emitir lo máximo que cualquier cuerpo puede emitir, pero eso no significa que sean independientes de la temperatura. Ahora pasemos por las tres leyes. Stefan Boltzmann primero, después Planck y después la de Wien. Entonces, primero, de Wien, la ley de Stefan Boltzmann. Es la primera de las tres leyes. Establece el poder de emisión de un cuerpo negro. Depende de la longitud de onda. Es una constante por la temperatura de la cuarta. ¿Ya? La ley de Stefan Boltzmann, entonces, la primera de las tres leyes que vimos en esa clase. Y ya van 10 respondiendo a las A y la C, y efectivamente la respuesta correcta es justamente la A y la C. La ley de Stefan Boltzmann es sigma por T a la cuarta, por lo tanto es correcta la C. Es el poder de emisión de un cuerpo negro, o sea, gracias a esa ecuación ustedes pueden establecer el máximo de emisión que puede tener un cuerpo, cualquiera es el potencial máximo, ¿ya? Pero justamente no depende de la longitud de onda, porque esa es el total, es la integración de todas las longitudes de onda que ustedes tienen. Así que la parte B es incorrecta, son correctas la A y la C. Pasemos a la segunda ley ahora, que es la ley de Planck. En esta, ahí vean ustedes, corresponde al poder de emisión espectral de un cuerpo negro. Si yo la integro, obtengo la ley de Stefan Boltzmann y depende de la longitud de onda. ¿Ya? A la persona que acaba de ingresar, todavía quedan 2 o 3 preguntas. Te puse en el chat el link a la encuesta por si acaso alcanzas a entrar. A quien no sé quién fue que acaba de ingresar. Estamos aquí entonces, la ley de Planck corresponde al poder de emisión espectral de un cuerpo negro. Si yo la integro, obtengo Stefan Boltzmann, que era la que pregunté antes, y depende de la longitud de onda o no. ¿Ya? Y aquí van 11, ustedes son 16, pero no sé si la última persona alcanzó a entrar. Las respuestas correctas en este caso, ¿cuáles creen ustedes que son? Las 3. ¿Ya? La ley de Planck es el poder de emisión espectral porque justamente depende de la longitud de onda, entonces es el valor que se da a una longitud de onda determinada, y por esa misma característica, si yo la integro sobre todas las longitudes de onda, reobtengo la ley de Stefan Boltzmann. Así que las tres respuestas, disculpen, son correctas. No sé si, como hubo pocas respuestas para la 2, si alguien tiene una duda de por qué no respondieron esta como correcta, me gustaría saber. Profe, que a mí no me dejaba seleccionar más de una. No sé si Capaz que A mí tampoco. ya, entonces ahí hay un error mío que yo voy a revisarlo. Entonces al armar la pregunta a lo mejor se me olvidó hacer clic en marcar más de una. Entonces eso explica por qué estaban ahí mareados. Gracias, Esteban. Voy a revisarlo al tiro apenas salga para que no se me quede así. Y sobre todo en el certamen. Vamos entonces, la otra pregunta. La radiación de cuerpo negro. Aquí son 4 alternativas. Esta me interesa que la tengan clara porque es el famoso grafiquito este que vimos y que estuve parado un buen rato en la clase. La radiación de un cuerpo negro aumenta al aumentar la longitud de onda, aumenta al aumentar la temperatura, es mayor para longitudes de ondas más cortas. El Sol no se comporta como cuerpo negro.
Esta está un poco más difícil. Ahí tienen que mirar el gráfico que muestra cómo se comportan las longitudes de onda de cuerpo negro. Un gráfico que está puesto en la clase con líneas rojas o rosadas. Ya, 11 personas. Veamos aquí para que nos estamos acercando a la hora estoy aquí en unos minutos, así que hay tiempo. Entonces, las respuestas correctas en este caso son... ¿Por qué no me pesco? Ahí está. Son efectivamente la B y la C, así que todas las personas que respondieron estas dos está bien. Va aumentando al aumentar la temperatura, se va desplazando hacia las longitudes de onda más cortas. De hecho, esa fue una pregunta que me hizo Tomás, Aarón, creo, y que yo la respondí en la clase anterior, pero justo él no estaba, no sé si hoy día está, parece que tampoco. El Sol sí se comporta como un cuerpo negro a una temperatura aproximada de 5.800 grados Kelvin, y es incorrecto que aumenta al aumentar la longitud de onda. Esto sube violentamente, llega a un máximo, después baja. Así que es incorrecta son solamente correctas la B y la C, y lo respondieron bastante bien. Ya, creo que ya quedan poquitas ya. La ley de Wien, la ley de desplazamientos de Wien, dice, a mayor temperatura, el máximo se desplaza a longitudes de onda más largas o la B más cortas. ¿Cuál de las dos es correcta? Y además quiero saber si les parece correcto que corresponde al rango visible a la temperatura del Sol. Y aquí está la pregunta justamente de Aarón, que me decía, ¿por qué se produce ese desplazamiento? ¿Ya? En este caso, hacia la izquierda. Y efectivamente, entonces, las longitudes de onda más corta, que es la pregunta que voy a mostrar como correcta, la B, son, como tienen una frecuencia más alta, pueden transportar o transmitir mayor energía. Entonces, como pueden transmitir mayor energía, entonces, por eso se va desplazando hacia la izquierda, hacia las longitudes cortas, y no hacia la derecha. Entonces, la respuesta correcta, que ya la estoy anunciando, entonces, es correcta la B, se desplaza hacia la izquierda, donde las longitudes no son más cortas, no al revés, y el rango visible corresponde a la temperatura del Sol, como ya lo dije. Y ahí terminamos la presentación. Y dejo entonces de compartir un ratito. Ya. No sé si les quedó alguna duda de lo que acabo de decir. Voy a revisar inmediatamente la que estaba incorrecta con el... ¿Cómo se llama? Con el... faltaba que ustedes pudiesen poner más de una respuesta correcta. No sé si tienen alguna duda. Y además quería preguntarles... que no puedo terminar esta cosa. No puedo cerrar la presentación. Ya. Creo que fue Tomás. Tú, Tomás, fuiste el que me mostraste el otro día el equipo que tenías en tu casa para medir temperatura. Sí, profe, Y pero podéis... Ah, ¿ya? podría ser mañana que mi internet hoy día está pero malísimo. No hay problema, Entonces, no hay problema. No era para aprovechar que quedan unos minutitos, pero si lo haces mañana también sirve fantástico. Así que gracias. No te preocupes. Gracias, Tomás. sí es que hoy día mi internet está malísimo y Pucha, qué si malo. prendo la cámara, se va a ir como mal, mal. Y eso no te afecta para los certámenes, estas cosas, ¿no? Eh, Normalmente no, o sea, Ya. hoy día que como que, de hecho me costó entrar a aula Ah, mira. Ya. ¿Qué proveedor tienes tú? GTD. Mira. Normalmente va estable, pero como que esta semana se cayó y ha ido bastante mal, me costaba entrar a la clase. Oigan, no sé si le estoy compartiendo mi pantalla acá. ¿Cuál era la pregunta que tenía el problema? La ley de Planck, creo que era. Esta creo Sí, que era. profe. Esta era Sí. así. Y efectivamente,
Ah, claro, se me olvidó incluso poner las respuestas correctas acá. Entonces aquí tengo que activar esto y activar varias respuestas. Y aquí son las 3 respuestas correctas. Listo, eso era todo. Se me había olvidado activar eso. Muchas gracias. Ya. Bueno, en la segunda parte de la clase nos queda un ratito para hacer un pequeño break. Voy a pasar la materia de la clase que subí recién la cápsula anoche súper tarde, así que les voy a pasar la materia igual, pero la cápsula está. ¿Ya? A la gente que llegó más tarde, le comento que ya tengo las notas del certamen, tengo que simplemente ordenarlas y hacer una última revisión, así que las voy a subir hoy día durante el día. El laboratorio de convección ya está listo. Le dije a los que llegaron más temprano que vuelvo a pedir disculpas por la calidad del video. Espero que eso lo vamos a arreglar y apenas tengamos los videos de buena calidad, voy a tratar de hacérselos llegar para que por último los vean como me hubiese gustado que hubieran quedado. Hemos trabajado montones para hacer esos laboratorios. Tenemos los guiones, los equipos, preparado a la gente, los presupuestos, toda la pega que hay que hacer y lamentablemente no hemos podido hacerlo. ¿Ya? Y lo último que también a los que llegaron más tarde, que mañana me voy a capacitar para ver si usar salas híbridas y espero que nos podamos ver las caras en algún momento próximo. No sé si el semestre que viene, pero por lo menos de todas maneras ojalá el primer semestre del 2022, si es que les toca más cursos conmigo. Bueno, ya es casi la hora, así que hagamos un pequeño receso y volvemos a la... Ah, dígame, sí, dígame, ¿Qué, Charlie. qué curso dicta de aquí en adelante como va en la malla común? Pucha, ya se me acaban. Hago el curso de motores de combustión interna, pero que es opcional. Así que eso lo toman los que quieren nomás. Antes era obligatorio. Y hago la tercera parte del curso de equipos y máquinas térmicas que hace el profesor a cargo Rodrigo Barraza. Pero ahí me toca justamente hacer el módulo de motores. Y ese curso ustedes no lo han tomado todavía, ¿no? Equipo y máquinas No, térmicas. es que requisito de este curso Claro, es es ingeniería justamente. térmica y de ahí máquinas técnicas. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Me toca hacer motores de combustión interna como un módulo de equipos y máquinas, o sea, equipos y máquinas térmicas, y como motor de combustión interna como optativo. Y después, bueno, cursos de posgrado también, un curso de emisiones vehiculares, pero eso ya es otro tema. Y memoria, siempre estoy guiando memoria y me vuelvo a encontrar con muchos de ustedes a veces que quieren seguir los temas conmigo. Ya, son las 8:40. No sé si hay otra consulta. Profe, sí, yo Sí, le quería preguntar algo acerca de la Charlie, clase pasada, el tema Charlie, de la dile. formación de hollín. ¿Ya? Es que encontré un sistema como de combustión para la estufa a leña que se pone sobre la estufa y lo que hace es una doble combustión y disminuye ese hollín. Sí, Es un sistema de tubos, con una cámara de tubos que entra el aire frío y se calienta y eso provoca la combustión. sí. Quería preguntarle qué tan efectivo era, porque tengo una imagen, no sé si la podré compartir. Dale, a ver si puedes compartir, fantástico. Deberías tener permiso. Ahí Ahí lo no sé estamos si viendo. está Sí, viendo. ahí se ve, ahí la veo. Lo que hace es que entra por los tubos el aire frío y se calienta y eso produce una doble combustión arriba y disminuye el tamaño de ese hollín. Sí. Eh, Mira, sí, me parece una buena. De hecho, se ve bien la instalación. ¿Ya? Hay varias gente que ha tratado de poner este tipo de cosas así como esta. Esa estufa que está ahí es de doble combustión ya, ¿no? Parece que sí. No les Porque, sabría decir, profe. Solo ya, la pero encontré y eso que encontraste el dibujo, claro. La doble combustión sirve, es efectiva porque vuelve a generar calor y las partículas que no alcanzaron a quemarse bien en la primera parte en la primera cámara de combustión, que es la principal que ustedes ven abajo, si es que tiene doble combustión, funciona bastante y baja mucho las emisiones. Ahora, si ustedes ponen una segunda combustión, como la que está mostrando tú ahí arriba, a una estufa convencional o a una estufa que ya tenía doble combustión, efectivamente debiese funcionar bien, ¿ya? El único problema que podría tener es que si la pones muy lejos
del calor, esa segunda combustión podría no tener una temperatura tan baja que no alcance a hacer bien la pega, o sea que está ahí de adorno nomás. Por eso que está puesta bastante abajo, pero si tú piensas, ya se pierde mucho calor cuando empieza a subir el calor por el tubo y puede que la temperatura que haya ahí no sea suficiente. Ahora yo creo que funciona. Y el otro problema es que si es que efectivamente está quemando mejor las partículas, de todas maneras está generando un hollín ahí que debiese retirarse. Entonces también tendríamos que preocuparnos que tenga un sistema de limpieza útil, porque la estufa de abajo tiene una bandeja en la parte inferior y tú con eso puedes sacar toda la ceniza y botarla eventualmente. Pero no sé muy bien cómo podríamos limpiar ese tubo que estás poniendo ahí tú, para que no se te empiece a saturar y al final genere un problema. Sí, profe, es que con respecto a lo del tema del calor, creo que tiene un dispositivo que se alarga, o sea, dentro del tubo baja más y está más en contacto con el fuego. Y con respecto a la limpieza, se retira como un fierro hacia atrás y ese hace que se limpie. Claro, debe ser ese tornillito a lo mejor que tiene ahí, no sé. Ese mismo. Ya. Entonces, si están pensando en esas cosas, en cómo alcanzar una mayor temperatura y cómo hacer limpieza, efectivamente una doble combustión funciona. Y de hecho muchas estufas que tienen doble combustión, porque salió una ley que las estufas tenían que ser con doble combustión, todas las empresas empezaron a sacarlo, pero lo que pasa es que hay algunos sistemas de doble combustión que no sirven, porque no están bien diseñados, son simplemente una lata que pusieron como una segunda bandeja, y la verdad que no están funcionando bien, entonces habría que preocuparse de que esa doble combustión funcione. Así que si el sistema está bien pensado y tú le estás poniendo una doble combustión y el costo no es tan alto, yo diría que es una buena alternativa para reducir un poco las partículas. Ahora sigue habiendo una cantidad de contaminación muy grande, aun cuando tengas este sistema, porque la cantidad de partículas que está emitiendo es tremenda. Así que, de hecho, la conferencia en la que estuve ahora a las 6:30 en Suiza, justamente estábamos hablando de eso, de el tamaño de partículas, ya que nosotros no lo vemos y esta doble combustión lamentablemente no va a atrapar las partículas más pequeñas. Así que sí sirve, es un buen avance, es muy bueno, pero el problema de fondo de la contaminación que daña la salud de las personas va a seguir existiendo mientras sigamos quemando leña, pero esto ayuda. Ya, muchas gracias por la pregunta, Charlie, súper interesante. Gracias, profe. Volvemos para que tengan igual los 10 minutos, volvemos a las 9, ¿les parece? Voy a pausar. Estamos de vuelta entonces, espero que estén ahí también. Ya. A ver, ¿están ahí, verdad? ¿Alguna señal ahí por el chat? Sí, profe. Ahí. Ya, súper, gracias. Me estaba escribiendo internamente con Tomás Montt recién y me dice que parece que solucionó su problema de internet y a lo mejor nos puede mostrar un dispositivo que tiene para medir temperatura, una cámara térmica, que es la misma charla que él dio también hace poco. Así que, Tomás, si parece que te mejoraste tu tema, si puedes ahí mostrarle a tus compañeros la cámara que me mostraste el otro día. Sí, lo encontré en mi casa que no sabía que estaba y después me enteré. Como que le comenté a mi papá y me dijo, no, sí, tengo un similar a un Caterpillar que lo ocupan en mantenimiento Eso. para detectar fallas eléctricas. Donde vibra, aumenta la temperatura. Claro. Entonces, a veces se traba porque cambia su escala automáticamente. Entonces aquí por ejemplo, se puede ver mi brazo. Tienes un reflejo ahí está. Pero Claro. a veces cambia la escala. Claro, ahí está. No sé si lo ven los demás, pero de repente ahí se ve el brazo de un color cálido comparado con el color frío del fondo. Y ahí Ahí se cambia la ve escala. Claro. La otra vez tomaste una foto al computador y al mate que tenía. No sé si tienes mate hoy día de nuevo. la temperatura en grados Celsius. También se pueden ir tomando distintas fotos. Y por ejemplo, esa fue la que le mostré el otro día, que ahí estaba justo tomando mate y estaba el computador. Claro. Entonces mostraba dos cuerpos que son más,
en la temperatura más alta, el termo también, que la parte que perdía más temperatura era la parte superior. Ujú. Y estos eran dispositivos electrónicos, que por ejemplo acá era donde estaba conectado el USB, entonces la temperatura era más alta, todo lo demás era cable, y ya después este era el dispositivo para cargar un celular de manera inalámbrica. Y aquí se podía ver una de las bobinas donde estaba la temperatura más alta. Claro. Y ahí comentábamos que lo importante que es evitar enchufar muchos dispositivos en un mismo adaptador, porque las temperaturas aumentan. ¿Eso qué es? Es una olla. Ah, ya, Ahí una olla, pareció que está, es súper viejo ese video, pero ahí se nota la llama, es una cocinilla acá. claro. Y hay poca pérdida de calor por la olla porque dijiste que es a presión. Si hubiese sido una olla común, se vería mucho más cálido probablemente en la parte superior. Son como algunas cosas de las que tengo en el celular. Súper. No, bien, pues hay una cámara térmica en acción y una profesional además. Y lo bonito es que esas, como tú mismo dijiste, se pueden incluso construir algunas de manera artesanal también. Ya. Claro, no es rechero lo de Con- la cámara. sí, Y lo bueno es que hace ajuste de la escala claro, automáticamente. Porque, por ejemplo, acá, si yo no pongo el brazo, toma la pared como lo caliente. Pero si claro, pongo el brazo, mi brazo, el cuerpo más caliente y la pared pasa a ser fría. claro. Súper bien. Súper. No sé, pues, si alguien le quiere preguntar algo ahí de la maquinita a Tomás. Parece que no. Parece que no. Ya. Te pasaste, Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias. Benjamín me escribió Tomás Shelby. No sé si. Ya. Estamos entonces. No sé si alguien quiere comentar algo de esto que acaba de mostrar Tomás. Yo ahora entonces me pasaría a ver la materia de la clase que quiero ver hoy día. La clase 19. Vamos entonces. Aquí está. Hoy el otro día en un curso estuve pasando la materia todo el rato con el modo presentación que veo yo y no el de pantalla completa. ¿Ahora ustedes ven pantalla completa o ven más de una lámina en la imagen? Pantalla completa, profe. O sea, ya se ve bien entonces. Muchas gracias. Eso quería para no ser el loco de nuevo. Vamos entonces. La cápsula está, así que, pero igual como la subí anoche muy tarde, voy a pasarles la materia de todas maneras acá de nuevo para que aprovechen que están viendo la clase. Estamos viendo entonces la última parte de la materia, capítulo 13, y los métodos de cálculo de radiación, ya que vimos los fundamentos en las clases pasadas, que era justamente lo que estábamos repasando esta mañana a través de la encuesta. Este capítulo tiene varios contenidos y esta clase se refiere al primero, que es factor de división. ¿Ya? Ese factor de división tiene varias reglas, que son las que voy a ver inmediatamente. Y de hecho ya esta parte de la materia es pregunta, pero súper anunciada de certamen, en que ustedes tienen que calcular los factores de división de distintas configuraciones. Así que es importante que esta materia la conozcan y le pedí a los ayudantes que la refuercen en sus clases también. ¿Ya? Aquí primero conceptualmente que ustedes entiendan lo que es un factor de división y es básicamente si ustedes están mirando desde su punto de vista, ustedes son la fuente que está emitiendo y hay otros elementos, otras superficies, otros cuerpos que están alrededor, entonces va a haber un intercambio de energía por radiación desde ustedes hacia esos cuerpos y desde esos cuerpos hacia ustedes. Y además entre los otros cuerpos también. Entonces el factor de división trata de indicar qué es lo que yo veo desde un punto, una superficie, mirando hacia otra. Entonces acá está la definición. Se define como F sub IJ, que es desde I hacia J, que es lo que está puesto aquí arriba, es el factor de división desde la superficie I hacia la J, y es la fracción de radiación que sale de la superficie I, toda la radiación que sale, pero
qué fracción choca contra la superficie J. Entonces, en este caso, esta fuente puntual está emitiendo radiación en todas las direcciones. Vamos a decir más adelante que tiene que ser difusa para no tener variabilidad en esa emisión. Y de toda esa radiación que está saliendo hacia el exterior, una fracción le llega a la superficie 3, casi nada o nada, si es que esto es súper delgado, le llega a la superficie 2, y una fracción pequeña le llega a la superficie 1, debido a que esta superficie está, a pesar de que tiene la misma longitud que la superficie 3, está orientada de una manera distinta, menos favorable que la 3 con respecto a la fuente puntual. Entonces, cada una de estas superficies va a tener un factor de división distinto y va a ser la división entre la radiación que la fracción de radiación que le llega a esa superficie dividido por la radiación total que este cuerpo está emitiendo. Eso entonces es el factor que sale de I a J, y también va a haber un factor desde la superficie 1 a la fuente puntual, y desde la superficie 1 a la 2, y de la superficie 1 a la 3. Y si ustedes ponen los números de cada superficie, entonces podrían definir todos los factores de visión que hay en ese dibujo, ¿ya? Para poder analizarlo matemáticamente, entonces ahora asumimos que hay un área 1 y un área 2, y trabajamos con elementos diferenciales del área 1 y del área 2. Y de nuevo hacemos lo mismo, que es lo que esta parte, este elemento diferencial de área 1 está viendo en el área 2, ¿ya? Pero para que también sea diferencial, solamente escogemos el elemento diferencial del área 2. Entonces aquí lo que queremos saber es cómo ve este elemento diferencial sub 1 al elemento diferencial sub 2. Y para eso entonces se define el ángulo sólido, que es el ángulo que se formaría si que ustedes parten justo del centro de aquí, y qué tan grande es ese ángulo para poder cubrir completamente la superficie A sub 2, ¿ya? Vamos a suponer que la superficie 1 está emitiendo de manera difusa, o sea que en cualquier dirección que ustedes miden va a ser exactamente siempre la misma radiación, ¿ya? Y al empezar a trabajar esta información, vamos a tener que el flujo de calor que sale desde el elemento diferencial A sub 1 y que llega al elemento diferencial A sub 2 está dado por esta expresión acá, gracias a la ayuda de que vamos a trabajar con coordenadas esféricas o cilíndricas, esféricas en este caso. Entonces, si yo quiero saber qué fracción del calor total que sale de este elemento diferencial le está llegando al elemento diferencial A sub 2, esta es la expresión correcta que está acá, es decir, la emisión total multiplicada por todos estos elementos, ¿ya? Ahora, como la superficie es difusa, el calor total que sale de este elemento diferencial es la radiosidad por el área. Y como es un cuerpo difuso, la radiosidad es pi por la emisión constante I sub 1. Entonces tengo los dos elementos que necesito para poder definir el factor de visión. Tengo la cantidad de radiación que le llega a dA sub 2 desde dA sub 1, y tengo la cantidad de radiación completa que sale desde dA sub 1. Entonces, haciendo la división entre los dos términos, me entregaría el factor de división entre estos dos elementos diferenciales, es decir, lo que está acá. El factor de división diferencial entre los dos elementos diferenciales es la división de esos dos calores que acabo de mostrar, y generaría entonces esta expresión que está acá. Si ahora yo quiero saber cuál es el calor total que le llega a A sub 2 desde el diferencial, hago la primera integración y me queda entonces la integral de este tema. No se asusten con todas estas ecuaciones matemáticas, porque ustedes no van a tener que resolverlas de esta manera, solamente es para que entendamos cómo opera esto. Ya después vamos a ver que hay tablas y gráficos para poder, y ecuaciones para poder resolverlo, pero es importante que ustedes entiendan de dónde viene. Siguiendo con esto, ahora me gustaría deshacerme de este elemento diferencial de dA sub 1 para tener el factor de visión correcto que va de 1 a 2, sin tener estos elementos diferenciales aquí. Entonces, de nuevo hacemos el mismo análisis. La razón total de dA1 ya la habíamos visto, es el calor total que está saliendo ahora no del elemento diferencial A sub 1, sino que del área A sub 1 completa,
es de nuevo la radiosidad por A sub 1, y como es difuso, esto es pi por la emisión por A sub 1. Y la fracción que está saliendo desde A sub 1 y que llega a A sub 2 es la integral de la expresión anterior que acabamos de ver, y como esa integral ya era una integral, queda una doble integral. ¿Ya? Entonces acá tengo por un lado el calor que A sub 1 le entrega a A sub 2, la radiación, y por otro lado la radiación total que sale de A sub 1. Y haciendo la división entre los dos términos, quedo con el factor de emisión de 1 a 2, que es el factor de emisión del área 1 al área 2 completa sin diferenciales, y aquí ustedes tienen entonces la expresión completa. ¿Ya? Y si quieren saber ahora el inverso, qué es lo que ve en la superficie 2 hacia la 1, habría que invertir los subíndices nomás, pero es lo mismo, es muy parecida la ecuación. ¿Ya? Entonces sería la forma matemática de resolver esto. Ahora, si ustedes quisieran entonces determinar factores de emisión para configuraciones cualquiera, tendrían que hacer todas las veces esta integral, lo cual es bastante incómodo y largo. Entonces, para ello, si ustedes miran el libro, van a ver que existen la resolución de esas ecuaciones, de esas integrales para distintas configuraciones. Hay varias, yo voy a mostrar solamente dos en esto, pero para que ustedes sepan que hay otras más en el libro. Una de ellas, que es muy común, es que ocurre en la interacción radiativa entre dos rectángulos que se encuentran unidos por un borde común. Entonces, en este caso, ustedes tienen varias relaciones, que son la relación de la altura con respecto a la longitud del borde común, o la relación del largo de la superficie horizontal con respecto a la longitud del borde común. Si ustedes conocen eso, podrían, bueno, calcular la ecuación que está acá, pero mejor aún están los gráficos. Y ustedes aquí tienen estos gráficos en que ustedes entran con la relación entre L sub 2 y el borde común, y luego hay varias curvas para la relación entre L sub 1 y el borde común. ¿Ya? Entonces, teniendo la geometría, ustedes pueden encontrar cualquier punto acá, y con eso ustedes se desplazan hacia la izquierda y obtienen entonces el factor de visión entre la superficie 1, que es la que está acostada horizontal, y la superficie 2, que es la vertical. ¿Ya? Y ven que los valores van desde 0 hasta 0.45 más o menos, en el caso máximo. ¿Ya? Así que eso sería una forma entonces de resolver, esta ecuación diferencial, esta ecuación integral, que se encuentra acá. Aquí está resuelta y ustedes la tienen para ese caso. Otro caso es el de dos círculos que se encuentran separados por una distancia L, y los dos círculos están en exactamente la misma orientación, no tienen un ángulo uno con respecto al otro, y de nuevo aquí tenemos el radio 1, el radio 2 y la distancia que los separa. Podrían ustedes resolver entonces encontrar el factor de visión resolviendo esta ecuación que está acá, o bien utilizando la gráfica. Y de nuevo tienen que entrar con la relación entre L y el radio sub 1 del círculo que se encuentra abajo, y después R sub 2 partido por L, que R sub 2 es el círculo de arriba, buscan la intersección entre los dos puntos y encuentran entonces el factor de visión, que aquí va también desde 0 ahora hasta 1. ¿Ya? O sea, pueden tener completamente cubierto toda la radiación que sale de este le llega al otro, si es que la circunferencia de arriba es suficientemente grande. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes dos formas de resolver esto sin tener que aplicar las integrales. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, si ustedes tienen que resolver un problema que está compuesto por muchas superficies, va a ser también largo tener que estar determinando todos los factores de visión de manera independiente. Para hacer más corto este trabajo, hay varias relaciones que son muy importantes, ¿ya? Y aquí tengo algunas de ellas. Si ustedes miran la cápsula, que no creo que sea necesario con este repaso que estoy haciendo ahora, pero si la llegasen a mirar, se van a fijar que yo aquí tuve un pequeño error, que en la cápsula tenía el factor de I a J en estas dos, y me he equivocado, es el factor de I a I. Lo dije en la clase, en todo caso me di cuenta durante la clase, pero no alcancé a cambiarlo. Ahora está cambiado, está correcto.
los factores de división no solamente son de una superficie I a una J, sino que también pueden ser entre sí mismas, ¿ya? Entonces, el factor de división de una superficie con respecto a sí mismo puede tomar el valor 0 o puede ser distinto de 0. Toma el valor 0 cuando la superficie es completamente plana o es convexa, que son los dos ejemplos que están A y B aquí a la derecha. Cuando la superficie es plana, cualquier rayo que salga hacia afuera, como estos haces de radiación viajan en trayectorias rectas, nunca va a chocar con la misma superficie. Lo mismo si es que es convexa. Entonces, en estos casos, el factor de visión de 1 a 1 o de 2 a 2 va a ser 0. Por otro lado, si la superficie es cóncava, entonces acá el factor de división de 3 a 3, en la superficie 3 en la cóncava, no es igual a 0, porque podrían algunos haces de radiación chocar consigo mismo, con la misma superficie. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y por último, si es que yo tengo una superficie 1 completamente cubierta por una superficie 2, entonces el factor de visión desde esa superficie a la otra va a ser 1, porque ningún rayo que salga de 1 va a poder escapar de 2. Esas son primeras reglas que ustedes pueden tener para identificar fácilmente un factor de división sin tener que recurrir a las tablas. Ahora vienen las 4 reglas o relaciones que les permiten a ustedes también, si es que tienen un factor de división, determinar el otro. La primera de ellas es la regla de reciprocidad, que establece que si ustedes tienen el área 1 multiplicado por el factor de división de 1 a 2, eso va a ser igual al área 2 por el factor de división de 2 a 1. Entonces, si ustedes conocen las dos áreas y conocen cualquiera de los dos factores que lo calcularon con los métodos que les mostré antes, entonces pueden, sin tener que volver a las tablas o a los gráficos, determinar el otro factor de división. Entonces, esto es muy práctica, esta relación de reciprocidad, porque les permite solamente aplicando esta simple ecuación matemática despejar un factor de división. Entonces, si ustedes tienen la decisión de calcular el factor de división de 1 a 2 o el de 2 a 1, ven cuál de los dos es más fácil, lo resuelven, y con eso entonces después resuelven el otro simplemente haciendo esta regla. La segunda regla es la regla de la suma. Si yo tengo un circuito cerrado, un recinto cerrado, entonces la suma de todos los factores de división tiene que ser igual a 1, porque todos los rayos que están saliendo, ya sea porque choquen con la misma superficie o con las otras superficies que están cerrando este espacio, ningún haz de radiación va a escaparse, por lo tanto todo tiene que sumar 1. Y eso también es interesante. Gracias a estas dos reglas, ustedes pueden incluso saber cuántos factores de división necesitan tener para poder resolver su problema. Y el número es el que está acá. Un medio del número de superficies por el número de superficies menos 1. ¿Ya? Eso es lo que les da, gracias a que tienen ustedes a disposición la regla de la reciprocidad y la regla de la suma. Entonces baja el número de ecuaciones que tienen que resolver. Ahora hay otra regla que es la regla de la superposición. Si yo tengo una superficie 1 que está interactuando con una superficie larga que está compuesta por 2 y 3, entonces el factor de división entre 1 y la suma de 2 y 3 es igual al factor de división entre 1 y 2 y el factor de división entre 1 y 3. ¿Ya? O sea, exactamente lo mismo. O sea, lo que ve 2 al mirar a 1 y lo que ve 3 al mirar a 1, la suma de los dos factores es lo que ve la superficie combinada 2, 3 mirando hacia 1. Ya es bastante intuitiva, así que no es muy compleja, pero es interesante tenerla en consideración porque les permitiría a ustedes despejar un factor de división que sea más complejo aplicando esta regla. Y la cuarta relación importante es la relación de simetría. Si yo tengo una superficie que es la que está emitiendo, que tiene dos o más superficies que son perfectamente simétricas entre ellas, entonces el factor de emisión desde esa superficie hacia una de las superficies simétricas es exactamente igual al de esa superficie con la otra superficie simétrica. Es decir, que el factor de emisión desde I a J es el mismo factor de división desde I a K, siempre y cuando J y K
sean simétricas con respecto a 1. ¿Ya? Esos son los 4 reglas. Y ahora viene una regla que no la ocupamos mucho, pero que está aquí también se muestra porque tuvo mucha importancia en algún momento, que es una regla que permitía resolver problemas complejos de manera simple. Aquí tengo 2 superficies que podrían tener una forma, una configuración compleja, de hecho con esta curva, se fijan, entre 1 y 2, y yo quiero saber cuál es el factor de división desde 1 hasta 2. Y en vez de estar haciendo la integración por toda la superficie de los 2 cuerpos y resolviendo la ecuación que teníamos antes, ustedes hacen este dibujo de trazar rectas entre todos los puntos que conforman esto. Algunas de ellas van a ser diagonales. Y lo que dice esto es que el factor de división desde 1 a 2 va a ser la sumatoria de las cuerdas que se cruzan, menos la sumatoria de las cuerdas que no se cruzan, partido por 2 veces la cuerda que cubre la superficie emisora. Entonces, en el dibujo que tenemos acá, si queremos saber cuáles son las cuerdas que se cruzan, serían la longitud de la recta L5 más la longitud de la recta L6. L5 más L6, menos las cuerdas que no se cruzan, que en este caso serían L3 y L4. Entonces sería lo que está acá, dividido por la cuerda sobre la superficie, 2 veces la cuerda sobre la superficie I, que en este caso sería la recta L1, que está uniendo los puntos A y B, 2 veces L1. Eso entonces me da el factor de visión desde 1 hasta 2, y si quisiera hacerlo desde 2 hasta 1, va a ser exactamente lo mismo en el numerador, pero abajo, en vez de tener 2 veces L1, tendría que tener 2 veces L2. ¿Ya? Esa es la regla de la método de las cuerdas cruzadas, pero lo importante para que ustedes puedan resolver problemas, básicamente, puede que puedan aplicar esto rápido si es que les aparece un problema como esto, pero lo más importante es que tengan claro la regla de la simetría, la regla de la superposición, la regla de la suma y la relación de reciprocidad, para que puedan entonces resolver un problema cualquiera, también estas reglas de acá, aplicando las fórmulas o los gráficos que están en el libro. Y eso lo van a ver entonces las ayudantías. Eso sería la clase de ahora. No sé si me quieren consultar algo antes de dejar de compartir pantalla. ¿No? ¿Dejo de compartir? Ya. Estamos justo en la hora para terminar. Bueno, para que no robarles tiempo de su próxima clase, que tengan un poquito de descanso antes. Si no hay preguntas, dejo hasta aquí y nos vemos mañana temprano entonces para terminar la materia. Les voy a hacer de nuevo un quiz de entrada, una encuesta de entrada. Si tienen dudas con respecto a las notas del certamen que voy a publicar más tarde, también les voy a dar un espacio para que me consulten. Y ya la próxima semana tendría yo que entregarles las últimas preguntas de encuesta para que tengan todas las preguntas disponibles para el certamen, al igual que en las otras oportunidades. Si no hay más consultas ni nada, dejaríamos la clase hasta acá. Ok, listo, dejo de grabar.